En la música popular, las bandas, agrupaciones, solistas o productores suelen ser inspirados y motivados por otros que ya han hecho historia dentro de la música, algunos vigentes y otros que ya se retiraron o ya no están en este mundo. Son pocos los que a través de su aporte logran inspirar a tantos. Su música, aún con más de 50 o 60 años de haber sido creada, sigue siendo un referente a la hora de estudiar las claves para trascender en el medio. Hoy te hablaré un poco de una banda que sin duda alguna sigue siendo la más importante en la historia de la música popular contemporánea, aquella conformada por 4 miembros que revolucionaron la cultura musical y tocaron la cima con poco más de 10 años vigentes como banda, suficientes para seguir siendo junto con Michael Jackson los artistas que más han vendido y los que más han inspirado a otros. En una recopilación de más de 60 horas de filmación y más de 150 horas de audio, Peter Jackson nos presenta una miniserie documental de 3 episodios de poco más de 2 horas. Estrenada en 2021 a través de Disney Plus, hoy en Plano Espectador te hablaré un poco de The Beatles, Get Back. Con una recopilación de videos, el documental inicia narrando los inicios y el ascenso de la banda, un recuento de los momentos más importantes, las giras, el fenómeno causado a nivel mundial, las polémicas y el momento en el que la banda toma la decisión de ya no presentarse ante públicos, sino dedicarse solamente a sus grabaciones y a experimentar otros sonidos, después de años sin parar entre un lugar y otro. Luego de casi 3 años sin presentarse en vivo y con la grata experiencia de tocar acompañados de un selecto público al grabar su último álbum, la banda se plantea hacer un nuevo disco con un show para televisión, una presentación exclusiva en un lugar que resulte único para sus fanáticos. Además de esto, se filmará todo el proceso de creación desde el primer día para posterior a lanzar el disco se haga un documental. Todo esto comienza a tomar forma y se inicia la filmación el día 2 de enero de 1969. Se monta un espacio en un set de filmación para que la banda construya las 14 canciones que estarán en su nuevo álbum. Durante el material escogido para ser presentado en esta miniserie, vemos un poco de la personalidad de cada uno de los miembros de la banda. Un Ringo Starr que siempre era el primero en llegar a los ensayos, ubicado en cuál era su lugar en la banda y con un nuevo proyecto cinematográfico en puerta, el cual empezaría apenas terminara de hacer este álbum. George Harrison, que estaba interesado en conocer otras culturas, experimentar distintas maneras de conectar consigo y aportar un poco más a la banda. El que siempre se calificó como el Beatle callado, era en realidad un excelente músico. Su aporte al último álbum se había notado muchísimo. Paul McCartney, quien para este punto ya fungía como el líder de la banda, más preocupado por mostrar cosas de calidad, capaz de componer desde pequeñas cosas cotidianas, un hombre ya más centrado y maduro, y John Lennon, quien tampoco paraba de componer, regularmente quien llegaba al último a los ensayos, pero a la hora de trabajar era sumamente entregado, quien parecía disfrutar más que nadie el proceso de creación, aunque también para este punto ya estaba centrado en otras cosas como el arte y el cine, además de tener a su lado las 24 horas del día a Yoko. Esta fue una oportunidad para volver a las bases. La banda, desde que se había retirado de los escenarios, trabajaba más por separado. Cada uno iba al estudio y grababa su parte. Este nuevo álbum los juntaba de nuevo para construir las canciones desde cero y al mismo ritmo. El proceso resultó todo menos sencillo. En este año ya se hablaba de la posible disolución de la banda. De pronto se notaba que pese a haber ratos agradables y avances en la composición, también estaban los momentos en que se iba por el camino que específicamente trazaba Paul. Esto se corrobora al final del primer episodio, donde George Harrison, ante la actitud de McCartney, decide dejar la banda en medio de los ensayos, harto de que no se le permitiera aportar un poco más en las canciones. Este problema planteó que se considerara un reemplazo por alguien más que terminara el álbum, sonando nombres como los de Eric Clapton y Jimi Hendrix, a quienes los miembros de la banda reconocían como excelentes músicos ya desde entonces. En diferentes momentos del documental se aprecia cómo la banda estaba al día del trabajo de otros músicos que empezaban sus carreras o ya estaban posicionados en el medio, como los Rolling Stones o Fleetwood Mac, distintos tecladistas, en específico que fueron contemplados para la idea de un quinto Beatles. La banda y sus asociados consideraron más de una ocasión esta posibilidad, que aunque no vio la luz, sí pudimos tener una pequeña prueba de lo que esto hubiera sido, pues no se puede hablar de este último álbum sin el sonido que el músico Billy Preston, quien estaba en Londres para trabajar, aportó a las canciones.
quien solo había pasado a saludar, al final se quedó y fue parte importante del álbum. El proyecto tuvo una infinidad de cambios desde el lugar en el que se iban a presentar, las canciones que iban a incluir y lo que podía mostrarse y no en el documental. Con micrófonos escondidos podemos ver algunas discusiones y otros momentos donde la banda atravesó dificultades. Uno de los momentos más preciosos de este documental es ver el nacimiento de canciones como Get Back, que nacieron de la nada, sin una idea previa, entre jugando con los acordes del bajo. De a poco, la canción fue tomando forma. Por otro lado, el nacimiento de otra canción que es considerada de las mejores de la banda, Something, escrita por George Harrison, quien ya tenía un poco de la idea del ritmo y la letra, aunque esta última tendría un poco de cambios hasta que George estuvo satisfecho. Una canción con mucha historia detrás. Los planes cambian en los últimos días y aquello que se tenía contemplado para una presentación propia de una banda de su magnitud parecía una incógnita. La presión normal de los productores hizo que se tuvieran opciones como un viaje a la India y otro escenario en Grecia. No todos estaban de acuerdo en viajar, así que de último momento se consideró la opción de montar un pequeño escenario en la azotea de los estudios Apple, donde la banda trabajó las últimas 2 semanas previas a la fecha límite. Todo lo antes mencionado, además de ver un poco de la relación entre la banda y la gente que trabajaba para ellos, sus familias, los proyectos que cada uno tenía fuera de los estudios y un material filmado de un viaje de la banda a la India, son resumidos en los 2 primeros capítulos, para llegar al tercero y último con lo sucedido en los últimos días, donde todavía, un día antes del concierto, los únicos convencidos de hacerlo eran John y Ringo. El calendario llegaba al 30 de enero de 1969, para convertirse en un día histórico para la música, aquel día en que la banda, sin saberlo, se presentaría públicamente por última vez. Las personas que pasaron por el edificio de la banda y los escucharon fueron testigos de algo único, aquella fría mañana de Londres, donde grabaron en vivo 3 tomas de Get Back, 2 de Don't Let Me Down, 2 de I've Got a Feeling, One After 909, Dick a Pony y God Save the Queen, sumando 10 canciones. Aquel momento que llamó la atención de todo aquel que pasaba por ahí y escuchaba en lo alto aquellas canciones, la mayoría encantados, aunque más de alguno inconforme, lo que dio pie a reportes por alterar el orden público, la intervención de la policía, quien en repetidas ocasiones amenazó con arrestar a los responsables. Tras la conclusión del concierto y teniendo grabadas las tomas, algunas que fueron repetidas se incluyeron en el siguiente álbum de la banda. El día 31 se terminaron las canciones pendientes y se graba otro que sería un gran éxito para la banda, Let It Be. La banda, sin saberlo, había cerrado un ciclo. Terminaba algo que sus seguidores no volverían a ver. Habían hecho algo único, algo que aunado a su trayectoria, los consagraba como lo que son hoy. Esto es lo contenido en un trabajo que debió ser una tarea muy difícil, pues escoger lo que se iba a escoger y lo que no, debió ser una decisión importante. Porque independientemente si eres fan o no de la banda, es de reconocer que hay un antes y un después en la industria musical con su aporte. No se puede hablar del siglo XX sin su presencia. Fueron y siguen siendo la banda más importante y revolucionaria de la música popular. El documental es una oportunidad para ver las entrañas de cómo trabajaban, de conocer el proceso de creación musical y ser testigos a través de una pantalla de cómo fue el camino para llegar a ese momento que solo ellos podían cubrir. Ver cómo aquella idea, que fue plantada por el ingeniero de música Glyn Johns y por el cineasta Michael Lindsay Hogg involucrados en el proyecto, terminaría siendo tan trascendente. Así que si no has tenido la oportunidad de ver este documental, te invito a que te des la oportunidad de vivir esta experiencia. Si ya lo has visto y eres fan de la banda, cuéntame cuál fue tu momento favorito y cuál es tu opinión al respecto. Esto es Plano Espectador, nos vemos en el siguiente video.